Bueno, entonces aquí tenemos la articulación entre los carpios y entonces está formada por tres articulaciones. Entonces la articulación radiocarpiana, entre el radio y los carpos, la fila proximal de los carpos, la articulación intercarpiana, entonces entre los carpos proximales con la fila distal de los carpos, y la carpo metacarpiana, que sea esta, carpo con la metacarpiana. Entonces superficie articulares, entonces superficie articular distal del radio es una, superficie articular de los huesos del carpo, que es esta, superficie articular proximal del metacarpo, que sería la última. Entonces, cápsula articular, entonces presenta una cápsula articular fibrosa, que es todo esto. Cápsula articular fibrosa que se inserta en las superficies articulares del radio y del gran metacarpiano y que está reforzada por el ligamento carpal dorsal. Entonces, aquí hay un ligamento carpal dorsal, ahorita los mostramos los ligamentos, y la cápsula sinovial que está formada por tres sacos o por tres cápsulas, podríamos llamar así. Entonces, radio carpal, la intercarpal y la carpo metacarpal. Son las tres cápsulas sinoviales que vemos en esta articulación. Entonces, ligamentos. Tenemos el ligamento colateral lateral, entonces que va aquí, ¿sí? El lado del accesorio. Este es el ligamento colateral lateral que va por el lado del carpo accesorio, el ligamento colateral lateral viene de la apófisis estiloides lateral del radio y llega pues al gran metacarpiano, colateral lateral. El colateral medial, pues por el otro lado, viene de la apófisis estiloides medial del radio y va también hasta el metacarpiano. Entonces pasa por los carpos y llega hasta el metacarpiano. Tenemos el ligamento del carpo accesorio, serían estos, todos estos ligamento del carpo accesorio, que tiene ligamento dorsal, entonces sería aquí por dorsal, ligamento dorsal y ligamento palmar del carpo accesorio. Entonces tenemos aquí en el ligamento dorsal tenemos, dice que tiene dos ligamentos transversos que unen el carpo cubital con el carpo radial y este con el carpo, o sea, lo unen los dos. Entonces sería el ligamento dorsal, ligamento dorsal y ligamento palmar. Entonces dice que son dos ligamentos que unen el radio con el carpo radial. Entonces el carpo radial sería este, entonces sería este, vean, aquí lo tenemos, carpo radial. Ligamento carpal. Palmar. Tenemos en la fila distal, entonces esto era por la fila proximal, entonces ligamento dorsal y ligamento palmar, todos estos. Y por la fila distal, entonces tenemos también el ligamento dorsal que une el carpiano con el metacarpiano, entonces estos, ligamento dorsal, vean, y ligamento palmar. Por aquí. Entonces, como en la fila distal, entonces estos, ligamento palmar. Véanlo acá. Ajá, acá también. Y acá está. Acá está el ligamento dorsal, pero de la fila proximal. El ligamento dorsal de la fila distal. Entonces, movimientos que permiten esa articulación. Entonces, flexión, extensión y deslizamiento también. Entonces, la clasificación es una diartrosis gínglimo compuesta. Aquí encontramos tres huesos también. La intermetacarpiana. Entonces, bueno, esta es una articulación que aquí no tiene mucho de qué hablar. Se da entre el gran metacarpiano y los pequeños metacarpos. Están unidas por el ligamento interóseo. Aquí no se podría ver bien. Y se clasifica como una sinartrosis, no presenta ningún movimiento. Bueno, aquí pasamos a la metacarpofalángica. Aquí tenemos
Aquí tenemos el gran metacarpiano, entonces metacarpofalángica. Entonces la del menudillo o nudo sería la del gran metacarpiano con la primera falange. Y las superficies articulares, entonces sería la tróclea distal del gran metacarpiano, cavidades articulares de la primera falange, entonces aquí van las cavidades articulares de la primera falange, y los sesamoideos, también la superficie articular de los sesamoideos, estos son los sesamoideos. Entonces, cápsula, entonces presenta una cápsula fibrosa que rodea la articulación, y la sinovial está unida a las superficies articulares, como siempre lo hemos dicho. Entonces, los ligamentos, entonces presenta el ligamento suspensor de los sesamoideos, que es este, ligamento suspensor de los sesamoideos, y los ligamentos colaterales. Entonces, bueno, aquí no se podría saber cuál es el colateral lateral y el colateral medial. Van los dos ligamentos, los dos colaterales, colateral lateral y colateral medial. Entonces dice que el colateral lateral y medial, entonces presenta los ligamentos superficial y profundo, que el superficial va desde la eminencia distal del gran metacarpiano hasta la zona rugosa de la primera falange, y el profundo va desde la depresión distal del gran metacarpiano, que no se ve, y hasta la superficie baxil de los sesamoideos. Bueno, iría por ese lado más o menos, pero no se ve bien. Y los sesamoideos, entonces tiene el ligamento suspensor de los sesamoideos y colateral medial. Listo. Pues aquí también presenta los ligamentos cruzados, que tendríamos que abrir aquí en los sesamoideos. Si separamos los sesamoideos del gran metacarpiano, allá al fondo, no sé si alcance a tomar o señale usted. Bueno, estos que vemos que se cruzan allá son los ligamentos cruzados. Ligamentos cortos y oblicuos que no se ven, sería solo nombrarlos. Movimientos que permiten entonces esta el menudillo, flexión y extensión. Y la articulación, la clasificación de esta articulación es una diartrosis gínglimo compuesta. Listo. Luego sigue la interfalángica proximal o cuartilla, entonces que se da entre la primera falange, entre la falange proximal y falange medial, o sea, la falange 1 y falange 2. De las superficies articulares, entonces, superficie articular del extremo distal de la primera falange, entonces por aquí, con el extremo proximal de la segunda, entonces superficie distal de la primera con el extremo proximal de la segunda. Entonces, cápsula articular, al igual que la de acá, fibrosa y sinovial. Ligamentos, lo más importante que hay que nombrar aquí son los colaterales, entonces colateral lateral y colateral medial. Aquí se encuentran también los ligamentos vecinos y lejanos, pero no se observan, solo se nombran. Los vecinos dice que va desde la zona rugosa de la primera falange hasta el fibrocartílago de la segunda, y los lejanos van desde los bordes de la primera falange hasta otra vez el fibrocartílago de la segunda. Digital, proximal, ahí no Nace en la última. Entonces, los movimientos que permite, también flexión y extensión, y es una diartrosis gínglimo compleja. Bueno, por último tenemos la articulación interfalángica distal del casco o de la corona. Entonces se da entre la superficie articular distal de la segunda falange, recordemos que esta es la segunda falange, con la superficie articular pues proximal obviamente de la tercera falange, y la superficie articular del sesamoideo distal. Acá no se observan bien, acá que van los sesamoideos. Entonces, cápsula fibrosa que rodea la articulación y una sinovial que rodea las superficies articulares. Está formado por los sacos palmar y dorsal. Ligamentos, entonces ya dijimos, los más importantes de señalar acá son los colaterales, colateral lateral, colateral medial, y el suspensor del sesamoideo distal. Y por último, los movimientos que permite son flexión y extensión,
Y la clasificación es una diartrosis gínglimo atípica compuesta. Listo. Ahora tenemos la siguiente articulación, que es la articulación sacroiliaca, entonces que se forma entre el sacro, que es este hueso, y el ilion, todo esta articulación sacroiliaca. Entonces, superficies articulares, las superficies articulares de las alas del ilion, que estas son las alas del ilion, y el sacro, el que vemos acá. Entonces, cápsula articular, dice que tanto la fibrosa como la sinovial, recordemos que la fibrosa siempre va a rodear la articulación, son fuertes y estrechas. El ligamento, entonces tenemos el sacroiliaco ventral, que es el que va a ir por aquí, es este. Entonces el ligamento sacroiliaco ventral, todo esto, que va a unir el ilion al sacro. Tenemos ligamento sacroiliaco dorsal, que es este, va a ir acá, sacroiliaco dorsal. Y por último tenemos el ligamento sacrotuberal ancho, que es todo esto. Diría aquí en esta parte, aquí lo han llevado, no sé, bueno, este. Ligamento sacrotuberal ancho, todo esto. Entonces, el sacrotuberal ancho va desde el borde del sacro hasta la tuberosidad isquiática. Entonces aquí lo podemos ver. Ligamento sacrotuberal ancho va desde el borde del sacro hasta la tuberosidad isquiática. El ligamento sacroiliaco dorsal va por la tuberosidad sacra del ilion. Entonces, sacroiliaco dorsal, por acá. Tuberosidad sacra es esta del ilion. Entonces los movimientos que permite, dice que son movimientos inapreciables, y la clasificación es una diartrosis. Ahora seguimos entonces por la articulación, la sínfisis pelviana, que dice que es la unión de los dos coxales, que es todo esto. Dice que se encuentra reforzada por dos ligamentos. Véalo. Esto. Está reforzada por dos ligamentos, que es el púbico craneal, que va por el borde craneal del pubis, púbico craneal, borde craneal del pubis, y el isquiático arqueado, que va por el arco isquiático. Recordemos que el arco isquiático va acá abajo, entonces este es el isquiático arqueado. Entonces son los dos ligamentos que encontramos ahí, no hay movimientos, no hay clasificación. O podría ser una clasificación sin artrosis, no presentan un movimiento. Bueno, ahora seguimos con la articulación coxofemoral o de la cadera. Entonces, dice que las superficies articulares, entonces la superficie articular de la cabeza es la cabeza del fémur con la superficie con el acetábulo, y hay un fibrocartílago rodeante. Esas son las superficies articulares. Ligamento, entonces dice que el ligamento redondo, dice que va desde la escotadura de la cabeza del fémur, no sé si es, ¿usted sabe cuál es? ¿Que lo señala? ¿Cuál es el que está señalando? Ligamento redondo, o ese es el que es solo en equinos. No, el accesorio es de solo equinos. Bueno, entonces ligamento redondo. Casi al borde del acetábulo. Ligamento redondo, entonces sí creo que es va desde la... No, acá, borde del acetábulo. Ligamento redondo, aquí dice que va desde la escotadura de la cabeza del fémur hasta el surco púbico. Entonces hasta acá, todo esto. Ligamento redondo. Tenemos el acetabular transverso. Entonces, el acetabular transverso va más o menos por aquí. Desde la fóvea capitular del fémur hasta el acetábulo. Ese es el acetabular transverso. Y acá se veía. El transverso allá, en el fondo. Sí. Aquí sí se puede ver bien el acetabular transverso. Y el redondo es este. Y el ligamento redondo es este ahí que están señalando esto. Bueno, entonces, esos son los ligamentos. Movimientos, permite todos los movimientos, por lo tanto una diartrosis en artrosis.